hablaba Jorge de la querida Beth Castillo. Ya está aquí con nosotros Beth Castillo y también Enrique Legorreta. Ya están listos para la mesa de diálogo, la mesa de análisis, la mesa de trabajo, la mesa de trabajo. Y saludo con mucho gusto primero a la corresponsal de Polemón, a la querida Beth Castillo. Beth, ¿cómo te va? Bienvenida sin censura. Hola, Toño, muchas gracias. ¿Cómo están? Pues aquí, pendientes, esperábamos que hoy te dieran la palabra para que pudieras hacer preguntas ahí en la mañanera, pero a veces no toca, ya tendrás el turno en algún momento y hacer fuertes planteamientos ahí en la mañanera. También saludo al queridísimo Enrique Legorreta, colaborador obviamente de aquí de Sin Censura y coordinador editorial de Regeneración MX. Querido Enrique, ¿cómo te va, amigo? ¿Qué andas haciendo por ahí? ¿Qué onda, Toñito? ¿Cómo estás? Saludos a ti, a Beth, también le mando un fuerte abrazo, que la vi muy activa en la marcha en el fin de semana. Y pues nada, aquí escuchando de información de que andan comentando aquí en Sin Censura y pues escuchando que andas preparando todo para la posada de fin de año, así que me da gusto esa información, Toñito. No, 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 han estado las cosas difíciles ahora con los chiquillos, ya sabes, ¿no? Más bien estoy preparando cómo seguir cambiando pañales y así, pero ya vendrá. A todas las capillitas les llega su fiestecita. Pero mire, Enrique tiene toda la razón. La querida Beth Castillo tuvo una participación muy interesante, no como manifestante, sino como periodista en la marcha de los cretinazos y fascistas. Y yo te respeto muchísimo, Beth, te fuiste a meter a la cueva del lobo, ¿no? A las fauces del lobo y exhibiste a esos, pues, cretinazos, esos fascistas, a esa gente que está muy mal informada y a los que solamente los movió, pues, un odio por un personaje, por una ideología, más que verdaderamente defender a la democracia, como ellos decían. Fue una marcha, en mi opinión, absolutamente fascista. Hoy el presidente López Obrador aclaró que sostiene que la reforma electoral es algo que le conviene al país, pues debe haber democracia, aunque no lo quieran los mapaches. Insistió que con la reforma pues se busca alejar cualquier tipo de oportunidad de fraude electoral. Yo no sé, no sé si le llegaste a preguntar esto a las personas que asistieron a la marcha, preguntarles, oiga, ¿usted está feliz de estar marchando hombro con Vicente Fox, con el Bester Gordillo, con Roberto Madrazo, ahora lo veíamos, con Silvano Aureoles? ¿Qué te dijeron, querida Beth? Pues mira, justo esto es bien interesante porque vemos también el desplegado que sacó el presidente López Obrador ayer en la mañanera respecto pues a esta gente que firmó avalando el fraude de 2006 y que ahora ya se sienten los muy demócratas, ¿no? Y que fueron pues a esta marcha supuestamente ellos en defensa del INE. Lo que nosotros hicimos fue de forma muy respetuosa acercarnos a la gente y preguntarles ¿qué es lo que más les molesta de la reforma electoral? Porque se supone que ellos estaban en una marcha en la que supuestamente defienden al INE y, o sea, yo les preguntaba qué es lo que más te molesta y me decían que López Obrador está ahorcando al INE, que López Obrador va a desaparecer al INE, que supuestamente todo es una trampa para que López Obrador se pueda perpetuar en el poder. Incluso yo creía que solo era un meme o una burla de redes sociales, pero resulta que sí me encontré con alguien que me dijo, no nos vamos a convertir en Venezuela y Cuba. De verdad que yo al principio estaba muy jijiji, jajaja, muy divertida pues con este desconocimiento, pero también me entristeció mucho pues ver que no solamente se queda atrás de una pantalla este discurso de odio, sino que sí hay mucha gente en la vida real que pues piensa de esta forma, ¿no? Entonces yo les preguntaba como, ¿qué opinas de que se van bueno, de que la propuesta de reforma electoral elimina a los diputados plurinominales? Entonces muchos me decían primero que estaban en total desacuerdo con López Obrador, pero cuando les preguntabas por la propuesta te decían, a mí eso me parece bien, pero que no lo haga López Obrador porque eso es una trampa, lo va a hacer para perpetuarse en el poder. O les preguntabas, ¿qué opinas de que ahora la gente va a elegir directamente a los consejeros y a todos nuestros representantes electorales?
Y lo mismo, decían, eso está bien, pero la reforma no es así. Hubo una señora que le dije, ¿qué opina de que se van a quitar a los diputados plurinominales? Y me dice, no, es que aquí no venimos a eso, no estamos viendo eso. Estamos viendo que López Obrador quiere destruir al INE. O sea, de verdad, una completa desinformación acompañada de clasismo, de racismo, de una total discriminación al presidente. También leí algunas pancartas que decían, sí somos aspiracionistas, pero a un México mejor. O López Obrador es un dictador. También por ahí estuvo circulando una pancarta que fue en Guadalajara que decía, sí somos aspiracionistas, clasistas, racistas, pero somos muchos. Entonces, pues a mí me parece bastante preocupante que se esté manifestando todo este odio, ¿no? Por lo menos aquí pues sí rescatar lo que dice el presidente López Obrador, que al menos ya están saliendo de esta simulación, pues para manifestarse, para agruparse, pero sí preocupante que pues ver que esta gente se la pasa enarbolando discursos de odio y que realmente piensan eso y que además lo hacen desde una desinformación total. Y le pido a don David que nos grabe, Enrique, esto que plantea Bed es interesantísimo. En efecto, para el fascismo, la ignorancia es fundamental. La ignorancia, porque con esa ignorancia se mantiene un control absoluto. Se ha planteado una y otra vez cómo es que Joseph Goebbels, el propagandista de la Alemania nazi de Adolf Hitler, estaba planeando poner un televisor, una televisión en todos los hogares de los sitios a los que, pues vamos, los que tuvieran poder o influencia para poder controlar a las mentes de los ciudadanos y ciudadanas en caso de que ganaran la Segunda Guerra Mundial. No lo hizo Joseph Goebbels, lo hizo el primero de los Azcárraga. Ellos, gracias a Dios, los nazis no ganaron la Segunda Guerra Mundial, pero en México sí lo hizo un personaje como el papá el mero de los Azcárraga. Controló junto con el PRI, su hijo dijo ser soldado del PRI, pero controlaron junto con el PRI las mentes de los mexicanos mediante el fútbol que ellos transmitían y que ellos llevaban en su Estadio Azteca, que es de Televisa, y mediante la televisión y sus contenidos verdaderamente terribles. Algo que tenemos que decir claramente es que esta gente que entrevistó la querida Beth Castillo, vive en una absoluta ignorancia, desafortunadamente, y lo hacen por dogma, eso es lo más terrible, y sí son parte de esa ideología fascista. Sí creen ellos, no me va a dejar mentir Beth, yo lo veía y lo escuchaba en las imágenes, pero todos esos que fueron, bueno, la mayoría de los que fueron a la marcha, creen en una jerarquía social natural, ¿no? Imagínese usted en la subordinación a los intereses individuales, al individualismo, que es exactamente lo mismo que el aspiracionismo. El presidente López Obrador le llama aspiracionismo, pero eso es lo que es individualismo. Tienen una ideología racista, o por supuesto que es militarista, ¿no? Por supuesto que es de la supresión de la oposición. Creo que esa es la realidad, eso es lo que los exhibe. Y esa es la problemática. ¿Cómo considerarías tú que podríamos, en todo caso, convencer a esta gente que no es necesario que cambien su ideología de racistas y etcétera, por el momento, claro está, pero pues sí pensar en todo caso en una, pues en lo que es obvio, en lo que es hasta eso objetivo, en que el progreso, la igualdad, la justicia para todos y para todas, pues es el mejor camino. No sé qué opinas tú de esto, Enrique. Sí, totalmente de acuerdo con lo que mencionas, Toño, y con lo que vio Beth, que no solamente ella y otros compañeros más pudieron pues, transmitir durante la marcha. Nosotros llevamos la cobertura también en Regeneración MX de la marcha, estuvimos ahí presentes, y me tocó ver mucho de ese individualismo. Y sobre todo me sorprende con lo que dijo ayer el presidente López Obrador, de todo lo que observó y todo lo que le informaron y la forma en que se enteró él, que es totalmente cierta. Él decía que había mucha gente ya mayor de su edad, por decirlo de cierta forma, y es verdad, había muchas personas, iba a decir algo, pero no, mejor no, va a sonar igual que ellos, muchas personas de la tercera edad, y que pues sí, estaban ahí con una idea muy, muy marcada de que
el presidente López Obrador quiere destruir el país y quiere convertirlo en Venezuela. Iba caminando ahí por Paseo de la Reforma a la altura de, para los que son de la Ciudad de México, por el 222 y por la plaza comercial, y escuchaba a unas señoras diciendo que el presidente López Obrador no se preocupa por el medio ambiente y que el cambio climático no está en su escenario. Yo decía, ¿qué rayos? O sea, no saben que no conocen los programas de bienestar, Sembrando Vida, o sea, no tienen idea de lo que está pasando en el país con las actividades que está llevando a cabo la actual administración. O sea, se dejan llevar por lo que los medios de comunicación dicen y sobre todo por lo que en redes es donde se quieren informar. Así que evidentemente sí se trata de un conocimiento nulo de la realidad del país, y a mí me quedó muy marcado y muy claro que existen los dos Méxicos que tanto ha cuestionado el presidente toda la vida, ¿no? No solamente en su administración, con lo que va de gobierno, sino toda la vida. ¿Por qué? Porque vimos a un México que cree que solamente ellos tienen la verdad y ellos se creen con la verdad de lo que ocurre. También hay este México que sigue siendo utilizado por este tipo de personajes en los cargos públicos como las alcaldías de oposición, porque también, así como Beth narraba el acarreo que hubo, yo también pude observar cómo hubo gente que ni sabía qué estaba haciendo ahí, ¿no? Solo le dijeron, toma, ponte esta playera y camina y di que estás en contra de la reforma, y ya. Y le preguntaba, oiga, pero el presidente ha hecho algo por usted. Sí, se me ha apoyado a mí, a mi familia. Entonces, es lamentable el uso que están haciendo estos personajes a ciertos sectores de la población, y por el otro lado tenemos a estas personas que pues no les importa con quién marchar, ¿no? Ahí mismo decías tú, teníamos a un Roberto Madrazo, a una Esther Gordillo, quienes son los grandes mapaches políticos de este país, ¿no? O por lo menos de este siglo, porque pues hay que recordar los amigos de Fox, y hay que recordar el Pemex Gate, y hay que recordar muchas cosas que están ahí metidas en temas electorales, y que al día de hoy pues siguen siendo, queriendo jugarle al olvido para que apliquen la máxima que siempre usan, ¿no? Es que ya pasó, eso ya fue, y eso ya no es ahorita, ahorita es Andrés Manuel López Obrador. Entonces, sí es tristísimo ver este tipo de ideas y este tipo de mensajes que a día de hoy pues le dan una razón al presidente, de querer buscar esta conciencia, esta revolución de las conciencias, y que desafortunadamente en estos ciertos sectores siguen creyendo que pues no es necesario la transformación como la que estamos viviendo el día de hoy. No sé qué vaya a suceder después con estos personajes, si en 2024 van a tomar vuelo o no. Yo creo que no, porque desafortunadamente pues solamente están metidos en lo que a ellos les interesa, y pues esto pues fue una muestra de que no están organizados. Eso sí, les faltó mucha organización, porque durante su discurso la gente se iba porque no había audio. O sea, a ese nivel estamos en la desorganización de la oposición, Toño. No, en definitiva, mucha gente está tratando de plantear en las redes sociales que están muy organizados y que no podemos minimizar la marcha. Yo sí la minimizo, no tiene nada que ver con, por ejemplo, la marcha del desafuero, las marchas en las que muchas personas, bueno, yo puedo decir cientos de miles participaron en contra de Calderón, de Peña Nieto. No tiene nada que ver. Y la realidad es esa, no es que los minimice y que piense que su opinión vale menos, no vale menos, vale exactamente igual que la mía, que la de Beth, que la de Enrique Legorreta, pero no juntaron a la gente necesaria. Si hubieran juntado a los que verdaderamente podrían cambiar a este país y etcétera, bueno, a México, hubieran llenado el Zócalo, hubieran ido al Zócalo, pero no pudieron ni llenar el monumento a la revolución, así que ¿de qué estamos hablando? Lo que sí es que, y le pido a don David que nos grabe, muchos de los que fueron a la marcha de cretinazos y fascistas por tener poder adquisitivo distinto al de muchos mexicanos, por pertenecer precisamente a la clase media alta y a la clase alta, van a poder este fin de semana disfrutar del Mundial en Qatar. El domingo comienza el Mundial allá en Qatar, ¿no?
Y yo quería comentar esto con ustedes, compañeros. Resulta que en el Universal andan muy preocupados porque habrá sanciones y muchas restricciones al consumo del alcohol en el Mundial de Qatar. Esta nota a mí me llenó de indignación como periodista, que quería yo verdaderamente escupirle a la pantalla cuando lo vi, lo digo con mucho respeto para usted, público consentidor, pero verdaderamente quise escupirle a la pantalla. Dice, ¿cuáles son las sanciones por beber alcohol en Qatar durante la Copa del Mundo? Y dan el pe a pa de, pues, cómo se va, dónde sí se va a poder beber alcohol, cuándo se va a poder beber alcohol, porque, bueno, usted lo sabe perfectamente, es un país en el que se violan muchos derechos fundamentales y en el que la iglesia no está, bueno, la religión no está separada del Estado. Entonces hay determinaciones religiosas en cuanto al consumo de alcohol y de etcétera, etcétera. Pero en mi opinión, queridos compañeros, eso no es lo más importante. Al Universal no le debería importar pues el chupe. De lo que deberían estar preocupados los que van a asistir a ese mundial es de las serias violaciones a los derechos fundamentales de las mujeres y las personas con preferencias sexuales distintas en ese país, en lugar de llevar esa nota chafa. Le quiero compartir parte de volada, pues de las situaciones, de las situaciones que denuncia precisamente Amnistía Internacional y que ocurren ahí en Qatar. Eso es verdaderamente importante, ¿no? En un resumen dice, pese a las reformas gubernamentales, la población trabajadora migrante continuó sufriendo abusos laborales y teniendo dificultades para cambiar de empleo libremente. Las restricciones a la libertad de expresión aumentaron en el periodo previo a la Copa Mundial de la FIFA de 2022. Las mujeres y las personas LGBTI continuaron sufriendo discriminación en la ley y en la práctica. Y le digo, reporta Amnistía Internacional, no sé si nos puede poner esto que le mandé a don David desde muy, muy temprano, cómo es que pues hay una serie de violaciones a nuestros derechos, bueno, los derechos de la gente que vive ahí en Qatar, derechos de los trabajadores y de las trabajadoras migrantes, a la libertad de expresión y de reunión, a los derechos de las mujeres, a los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, cómo es que hay pena de muerte. Y, de hecho, es un delito pertenecer a la comunidad LGBTI. Imagínese usted lo terrible, pero al Universal lo que le importa es el chupe, ¿no? O sea, esto es verdaderamente ridículo. Yo se lo digo a usted, si a lo mejor usted está viajando desde Estados Unidos como mexicano, va a ir al Mundial de Qatar, lo que menos le debe preocupar es el chupe, ¿eh? Lo preocupante es cómo violan derechos fundamentales ahí. ¿Tú qué opinas, Beth? Pues mira, yo creo que, bueno, yo coincido contigo primordialmente porque me parece que además hay que resaltar que el Universal no solamente es un medio de comunicación, sino más bien que es una empresa, ¿no? Entonces, lo que le importa comunicar muchas veces, pues no es para informar o concientizar a la gente, sino más bien, pues para que sigan prevaleciendo sus intereses, ¿no? Mis intereses como empresa, como mi negocio, eso es lo que hace el Universal y pues por eso el titular para vender es que no, pues que no va a haber alcohol, ¿no? Que no van a poder tomar, cuando en realidad pues a mí me parece súper importante que concienticemos acerca de lo que realmente es trascendente y de lo fundamental que son todas estas violaciones de derechos que se hacen, como ya mencionabas tú, porque yo entiendo que pues que tenemos que respetar como los derechos, las obligaciones, ahora sí que la legislación de cada país, pero creo que sí se rompe una línea ahí de respeto cuando vemos pues todo por lo que pasan las mujeres en Qatar, también este tema súper importante de los homosexuales, ya no digamos de las personas trans o cualquier otro, pues otra regularización o algún otro fundamento en el que se violen los derechos de todas estas personas, ¿no? Yo creo que sería lo mejor que ahora que va a ser el mundial, que es pues un tema que prácticamente nos impacta a todos porque es algo que mueve muchísimo la economía, que trae una derrama gigantesca, sería bueno que aprovecháramos todos desde nuestros lugares para denunciar esto, ¿no? Yo creo que es un tema que ya se ha estado viendo bastante de todos los derechos que se violan en Qatar y yo creo que ya es tiempo de que también los medios de comunicación pues se responsabilicen
y desde estos espacios que tienen con todos sus seguidores, con toda la gente que los lea, más bien con toda su audiencia, pues empiecen a comunicar un poco qué es lo que está pasando en Qatar para que pues también se escuche y se pueda lograr algo, ¿no? O mínimo para que la gente sepa, para que esté informada de cómo violan estos derechos. Yo coincido totalmente contigo, mi querido Toño. Y pues hay que también platicarlo con Enrique y grábenos, don David. Enrique Legorreta es un fanático precisamente del balompié y si me lo permite tiene tantos conocimientos como José Ramón Fernández y Faitelson juntos. No, de verdad, se está riendo ahí doña Ceci, querido Enrique, pero yo al platicar con él, se lo he dicho una y otra vez, pero la realidad es esa, ¿no? Por más que nos, pues vamos, que tengamos todavía la ilusión de lo que siempre nos causa, desafortunadamente a los mexicanos, el asistir a una justa mundial como lo es el mundial de fútbol, ¿no? Por mucho que muchos de nosotros también cuestionemos a la asociación, al fútbol y en serio, hay que decirlo con todas sus letras, es una situación que nos gusta a los mexicanos y a las mexicanas, ¿no? Nos gusta ver fútbol, jugar fútbol a mexicanos y mexicanas, esa es la realidad. Y muchos todavía tienen la idea de que pues a lo mejor el Tata Martino va a conseguir llevar al equipo a la victoria, yo lo dudo muchísimo. A mí lo que me causó mucho respeto es que no haya convocado al Chicharito por andar llevando a sexoservidoras a una concentración, ¿no? Eso lo dio a conocer precisamente tu colega José Ramón Fernández, querido Enrique. Pero pues hay que plantear eso, ¿no? Mucha gente hizo el gasto, el gran gasto, acá en los Estados Unidos siendo mexicanos, allá en México, van a ir a un país, dizque a celebrar una justa mundial, en el que las cosas van a ser muy distintas a las que estamos acostumbrados, en el que pues hay situaciones verdaderamente cuestionables, en el que su gente no se puede verdaderamente expresar libremente. Vamos, ahora que se habla de la dictadura que se vive en México con López Obrador, que no existe, esos que le denuncian la dictadura fueron ahí a mentársela a la marcha de los fascistas y los cretinazos. Ahora sí van a ir a un país en el que hay autocracias, en el que la iglesia no está separada del Estado, en el que hay un Estado absolutamente represor. ¿Tú qué opinas de esto, Enrique? Totalmente de acuerdo, Toño, y bueno, si dices que yo sé tanta información, tú me ganas ya con todo lo que acabas de decir. Pero mira, retomando el punto, sí, la ventana del Mundial, y hay que dejarlo muy en claro, se tiene que dividir en la parte deportiva y la parte del escándalo y todas las violaciones de derechos humanos que hay detrás, ¿no? La FIFA ha querido esconder todo el tema de las violaciones de derechos humanos y todas las prohibiciones que hay en el país, que por mucho tiempo ha vivido así, y no se trata de respetar las culturas, sino se trata también de entender que deben de evolucionar y que hasta el día de hoy la zona del Medio Oriente pues sigue siendo totalmente represiva y violatoria de los derechos humanos, ¿no? Ya hablábamos del tema de las mujeres, el tema de la homosexualidad, pero sobre todo hay que dejar en claro que hace unos meses The Guardian publicó la información de cuántas muertes de trabajadores por la construcción de los estadios se dieron. Entonces es evidente que las violaciones de los derechos humanos a los trabajadores estuvieron presentes para llevar a cabo este torneo, y que este torneo está marcado, o sea, esta sede está marcada por la corrupción, diría el presidente, ¿no? Porque hay que recordar todo el caso de FIFA, el FIFA Gate, todo lo que hubo detrás de esta entrega de dinero, de esta sobornos y todos los millones que se movieron a través de muchos años para que llegaran las sedes a tener en diferentes partes del mundo donde pues no se llegaba o no se veía que podían tener una Copa del Mundo, y Qatar es el ejemplo claro. Para los que tienen Netflix, acaba de publicarse un documental sobre la FIFA donde explican bastante directo cómo es que se movieron todas estas telarañas con el periodo de gobierno, por decirlo de cierta forma, en la FIFA de Joseph Blatter, y que evidentemente te muestra la realidad. Corrupción, violación de derechos humanos, millones en todos lados para poder lograr las metas que ellos están marcados.
Entendemos la parte entretenimiento deportivo y sentimental que tenemos por ver la Copa del Mundo, pero no por eso debemos de dejar de ver esta parte, ¿no? Esta parte social, esta parte de la denuncia de violaciones que hay y sobre todo tener muy en claro que sí, es un momento, son 30 días de fútbol en su máximo esplendor, sin embargo, tenemos para dentro de 4 años más, dentro de 4 años más, en la próxima Copa del Mundo que se va a llevar a cabo en Canadá, México y Estados Unidos. Aquí es muy importante que no perdamos el ojo, porque si estamos denunciando en Qatar lo que está sucediendo, en México también se puede dar un caso muy en particular con el tema del Estadio Azteca y la batalla que los vecinos de Coapa, de Santa Úrsula, Coapa, están teniendo con Televisa para poder mitigar el tema de la construcción y la remodelación que va a tener el Estadio Azteca, ¿no? Que los vecinos han denunciado constantemente que es un atentado a la zona, a su derecho a la vida y sobre todo a su derecho a tener el agua. ¿Por qué? Estamos hablando del tema del agua en este país, la problemática que tenemos, y es uno de los principales focos de alerta que están mandando estos vecinos de Santa Úrsula, Coapa, para el tema de la Copa del Mundo de 2026 y la remodelación del Estadio Azteca. Sigue el litigio pendiente en este tema y siguen peleando para demostrar que podrá ser una obra muy importante, pero tendrá mayores afectaciones. No es como un caso similar a lo que ocurrió con el tema de la Torre Mítica aquí en la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México. Así que es muy importante, sí, está padre que nos metamos en el tema de entretenimiento y los que tengamos acceso a poder ver los juegos o tener, en este caso, conocimiento sobre lo que se va a disputar en la Copa del Mundo, pero no podemos perder de vista este tipo de situaciones que sin duda marcan al torneo internacional y sobre todo cómo las violaciones de derechos humanos, en este caso en Qatar, son muy presentes y las muertes que ha dejado esta Copa del Mundo no se deben dejar ahí, porque sí es un punto muy fundamental de que el dinero, como dice el presidente, es el dios de muchas personas y en el caso de los gente de pantalón largo que maneja el fútbol a nivel mundial, no solamente en México, es lo que más les importa, Toño. Porque en todos lados se cuecen habas. Acá va a llegar el Mundial próximo, no de Qatar. Después del Mundial de Qatar, en el Mundial de Norteamérica, de América del Norte, va a llegar aquí a Kansas City. Y precisamente en una de las manifestaciones y vigilias que realizamos para honrar la memoria de mujeres desaparecidas aquí en Kansas City, luego de que la comunidad denunciara precisamente estas desapariciones y que a lo mejor había un asesino serial acá, en esta ciudad, luego de que comenzaran a desaparecer de la avenida Prospect, una avenida muy concurrida aquí en Kansas City, pues se dio a conocer, se lo hemos platicado una y otra vez, cómo es que una muchacha consiguió salir de un sótano en una casa en un suburbio de aquí de Kansas City, asegurando que el tipo la tenía pues ahí, torturándola, violándola, junto con 2 amigas, que sus 2 amigas no consiguieron salir. Antes de esto, a pesar de las denuncias de la comunidad, la policía aseguró que de ninguna forma había un asesino serial y los medios de comunicación corporativos, todos dijeron, sí, le hacemos caso a la policía. Comenzó a ocurrir esta situación, muy pocos medios de comunicación independientes le dimos difusión al caso, como nuestros amigos de Casey Defender, ¿no? Esos fueron los únicos. Pues esa fue la realidad y mientras hacíamos esta vigilia, uno de los participantes, un reverendo, dio a conocer cómo es que en todo caso se está buscando pues evitar dar mala fama a las ciudades precisamente por eventos tan ridículos. Yo le digo, nos gusta mucho, yo lo voy a ver, vamos a disfrutar los partidos de la selección y etcétera, pero por la ridiculez de un evento como lo es el Mundial. Y como el Mundial va a llegar aquí a Kansas City, pues no quieren a lo mejor la mala fama que podría dar un asesino de mujeres, que por cierto ya está detenido, el tipo está detenido, es un conocido supremacista blanco y pues la policía no ha dado más datos de las mujeres desaparecidas o de qué encontraron en su sótano. Imagínense, le digo, en todos lados se cuecen habas, aquí en Estados Unidos, que se le ve pues como el país más desarrollado, la primer potencia mundial. Miren lo que pasa, ¿no? Lo que siguen ocurriendo. Y porque en todos lados se cuecen habas, le pido a don David que nos grabe para ayer el último tema de la mesa y planteárselo primero a Beth Castillo. Una señora de nombre Mónica Taibo
Y ahí le va a mostrar las imágenes, don David, son imágenes fuertes, no le podemos poner el video, me parece que el video es gráfico. Le vamos a presentar, por respeto a la señora y a usted como público consentidor, le vamos a presentar solamente imágenes, pero una señora de nombre Mónica Taibo denunció que su esposo, el notario público número 1, imagínese usted, el notario público número 1 en Cosamaloapan, Veracruz, Sergio Hernández Vallarino, la marcó con un hierro para ganado. O sea, es que esto es increíble. La señora esta asegura que ha sido víctima de estafas, de amenazas, de violencia, de violación a manos de este sujeto. Hace unos momentos, querida Beth, estábamos cuestionando la violación de derechos fundamentales a las mujeres precisamente en la sede del Mundial en Qatar. Bueno, pues híjole, México nos tenemos que enfrentar a este tipo de situaciones con personajes que incluso son autoridades. Es muy conocido el poder que tiene un notario público, el poder y el dinero que puede tener un notario público. Y esta señora lo denuncia por haberla marcado, imagínese usted, ¿no? Con un hierro, como hacen con el ganado. ¿Tú qué opinas de esto, Beth? Pues efectivamente, como señalas, mi querido Toño, no tenemos que irnos hasta Qatar o más lejos porque las violaciones contra los derechos de la mujer se dan en todo el mundo, con todas las culturas, en todos los estratos o niveles de poder, en todas las clases socioeconómicas. Siempre hay violencias, algunas no me gustaría decir más grandes que otras, pero sí algunas que son más graves, más notorias, pero creo que son parte de, pues, de este sistema patriarcal en el que vivimos inmersos muchas veces sin darnos cuenta, ya sea mujeres o hombres, y a mí me parece que pues esto es una muestra de ello, ¿no? Una muestra profundamente de violencia pues al obligar a esta mujer, este señor que es notario, que además pues tiene pues relaciones de poder en su estado, porque como ya señalaste, es notario. Sabemos que pues estas personas son gente que es muy influyente o que tiene muchos contactos y que además se sienten con este poder, que se saben poderosos y que saben que van a quedar impunes, ¿no? Por este poder que tienen. No necesariamente digo que este caso se vaya a ir impune, sino más bien que ese es pues el pensamiento que prevalece muchas veces cuando estas personas se sienten con derechos, se sienten capaces de ejercer este tipo de violencias, y ni siquiera es que sean monstruos, que sean gente totalmente desconocida, sino que ejerce esta violencia contra su misma esposa, ¿no? Alguien a quien debería de proteger, respetar, cuidar, amar, lo que tú quieras. Entonces la marca con este hierro, y además la señora en el video señala que pues esto fue después de que él también con un arma creo que mató a un perrito que era mascota de la familia. Entonces yo creo que es muy peligroso que pues que se siga fomentando este discurso de que nada más los desconocidos o los monstruos son quienes violentan a las mujeres, porque muchas veces tenemos el enemigo en casa, ¿no? Son las parejas, los esposos, los novios, los hermanos, primos, no sé, lo que quieras, amigos, que pues se sienten dentro de estas relaciones pues con un poder mayor, se sienten con derecho de fomentar esa violencia, y creo que sí es bien importante que pues se denuncie aquí en Sin Censura, y que también pues nosotros desde nuestra trinchera podamos apoyar a las mujeres que conocemos para que puedan pues no ser víctimas de esta violencia, o también si ya fueron víctimas, pues para que salgan, que tengan el valor de denunciar, para que pues podamos ir terminando poco a poco con este sistema, ¿no? A mí me parece muy importante y me da mucho gusto que se hagan este tipo de denuncias aquí en Sin Censura, y pues abiertamente decir a las mujeres que pues nos apoyemos unas a otras, pero también pues también a los hombres, ¿no? Que a todos nos toca como pues esta labor social de apoyar a toda la gente, a todas las mujeres. Y Beth tiene toda la razón. Aquí en Sin Censura estamos dispuestos a escuchar su denuncia y a publicarla, a buscar llegar hasta las últimas consecuencias. Por favor, contáctenos vía Twitter, contáctenos en nuestras redes sociales, aquí en el chat. Siempre están muy pendientes nuestras moderadoras y moderadores. La querida Madame Kika coordinándoles desde el principio. Lupita, que anda también ahí, el del Tingo al Tango. La querida María López, Edgar, que andan también ahí. Todos nuestras moderadoras y moderadores, por supuesto que hay que denunciar este tipo de situaciones, y le pido a David que nos grabe también para escuchar a Enrique Legorreta, puesto que
no solo hablamos de un tipo muy misógino, de un, como ya mencionaba Beth, pues de un Don Vargas, ¿no? Para no decir la palabra fuerte, ya sabes que así le decimos a Don Vargas. Yo soy un Don Vargas que hasta le disparó a un perrito, que se cree el mero mero por ser notario y etcétera, ¿no? Estamos hablando de pues, de un tipo con poder, ¿no? Un malvadón que desafortunadamente, pues así reacciona con la gente de su alrededor. ¿Qué nos puede decir de esto, querido Enrique Legorreta? Sí, totalmente de acuerdo. Es lamentable que se den este tipo de situaciones en el país y sobre todo ese ejemplo de que la descomposición social no tiene límites y que evidentemente se trata de personas que no sabemos qué tienen detrás, ¿no? O sea, en la mente no sabemos qué tienen detrás de todo lo que les sucede con el día a día y pues evidentemente la violación de derechos humanos va más allá, ¿no? O sea, me recuerda mucho, bien lo planteaban el caso de Next Young, ¿no? De este tipo de Kid Ranier, si bien no recuerdo, que hacían eso, ¿no? O sea, creen que las mujeres son de su propiedad, cosa que no es así. Las mujeres son nuestros iguales, ¿no? Son nuestros pares y es algo que debemos de entender y que como sociedad debemos de seguir combatiendo y buscar concientizar estas viejas prácticas que por mucho tiempo vivieron en la sociedad, ¿no? Es algo que debemos de seguir denunciando y sobre todo ponerlo en la mesa, ¿no? O sea, ¿a qué nivel de estado mental puede estar una persona para hacer todo esto? Y pues, no, o sea, se indigna mucho esta situación porque estamos viviendo una situación en el país en el que la violencia hacia la mujer se visualiza más, pero sigue sin tener esa justicia que merece, ¿no? Tenemos los casos que han ocurrido en los últimos días, el caso de Ariadna, el caso de Lidia, que se aventó del taxi. O sea, tenemos todos estos casos que nos hacen pensar qué nivel mental tiene hoy en día la sociedad y a qué razones que tendrían por detrás de todos ellos para llegar a estos puntos y que evidentemente es algo que no se puede comprender, porque evidentemente todos entendemos que la sociedad, como persona, como individuos, tenemos un mundo en nuestra cabeza y no sabemos cómo funciona ese mundo. Es independiente el mundo de cada quien, pero estos ejemplos nos dejan en claro que se trata de situaciones que pues se deben denunciar y qué bueno que esta mujer que denuncia al notario de Veracruz pues es evidentemente una mujer valiente de cierta forma porque está alertando a las autoridades y es momento de que pues también las autoridades hagan su trabajo correspondiente y no dejen pasar por alto esta situación. Entonces tenemos que seguir alzando la voz y sobre todo escuchar a las mujeres que han tenido por mucho tiempo esta pues violencia generalizada y que hoy pues a tener una mayor voz siguen sin ser escuchadas, así que ojalá se logre atender el caso, se dé esta resolución y que no quede nada más ahí, ¿no? Que se investigue qué hay detrás de todo esto, porque sin duda es una problemática que va a costar mucho tiempo erradicar, porque venimos de más de 100 años de una sociedad machista y que al día de hoy pues la seguimos teniendo, Toño. Sí, es muy desafortunado y espero que podamos seguir avanzando como sociedad, podamos hablar más de la tolerancia y del progreso. Por eso es que insisto, queridos compañeros y querido público consentidor, no es que estemos siempre satanizando a la ultraderecha o a la derecha, al fascismo, es que con mucho respeto se los digo, el progreso es el mejor camino, la igualdad es el mejor camino, la justicia es el mejor amigo, el mejor camino y el mejor amigo, la, la, la justicia social, las oportunidades para todos y todas, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué
que ser muy, muy claros en eso. Y no me queda, queridos compañeros, más que pues agradecerles por su participación aquí en Sin Censura. Les ruego, por favor, que nos compartan sus redes sociales. Querida Beth, por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente te lea ahí en Polemón y aparte se ponga en contacto contigo en Twitter. Muchísimas gracias, Toño, también a Quique por compartir esta mesa, siempre temas muy interesantes y siempre felicitarlos por esta trinchera que tienen desde Sin Censura, donde nos informan pues sin estos matices que tienen los medios tradicionales, ¿no? Los viejos medios. A mí me pueden encontrar como Beth Castillo con doble O en Twitter. Ahora ya también me abrí TikTok y en Facebook estoy como Beatriz Contreras Castillo y pues ahí estamos en la trinchera de @revista Polemón, también en todas las redes sociales donde cubrimos la mañanera y por ahí andamos cualquier cosa, nos escribimos. Muchísimas gracias por esta mesa y les mando muchos saludos a los dos y a todos los que nos están viendo. Gracias a la querida Beth Castillo. Querido Enrique Legorreta, también por favor compártenos tus redes sociales, que andan haciendo ahí en Regeneración MX. Cuéntanos, por favor, amigo. Para mí es siempre un gusto estar en las mesas de Sin Censura y más con compañeras de lucha como Beth, y pues agradecerte a ti, Toño, a Beth, a Ceci, a don David el espacio que siempre nos dan aquí en Sin Censura, y como siempre recordándoles nuestras redes sociales, @Regeneración MX, Twitter, Facebook e Instagram, y para ahí nos sigan, nos comenten, compartan la información, nuestro canal de YouTube @Regeneración MX para que sigamos creciendo en estas grandes comunidades de medios alternativos independientes, y mis redes sociales @EnriqueLego2 en Twitter, ahí para que me sigan, me escriban y también estemos en contacto, y en Facebook soy Enrique Lego, también ahí me pueden seguir para que en la fanpage estemos en contacto. Y como siempre, pues muy agradecido contigo, Toño, con esta mesa de diálogo, y sobre todo esperando ya con ansias que sea diciembre para que la fiesta, el Toño Fest Posada 2022 esté más que listo y a la orden, como debe de ser, cómo no. Al que va a ir Beth, ya me confirmó Beth que va a ir a la posada de este año, pues a ver si se puede, les digo, andamos en la locura nosotros, pero a ver si se puede la posada de este año, y estaría bueno que lo hiciéramos con el público consentidor de Sin Censura, que nos fuéramos ahí, no a Qatar, ¿verdad? Porque ahí no va a poder tomarse su chela, ¿no? Sino a cualquier lugar ahí de la Ciudad de México a departir y a pasarla bien, o ¿por qué no? De algún otro sitio en la República Mexicana o acá en los Estados Unidos. Vamos a ver qué sale eso, querido Enrique. Y querida Beth, pues les agradezco como siempre por ser parte de este gran equipo de Sin Censura y por apoyarnos con la mesa de trabajo, la mesa de diálogo. Y usted que nos ve, que nos escucha, no se vaya a ninguna parte porque le voy a platicar